Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo... Olvido de desmemoria son sinónimos, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido una especie de enfermedad inducida. Es cierto que existen los olvidos casuales, ¿no? Es cierto que la memoria, por ejemplo, hablando de la memoria humana, la memoria que tenemos las personas o los seres humanos, es un mecanismo tan maravilloso porque es selectivo, ¿no? La memoria siempre selecciona a bien, ¿no? Siempre nos permite, o mejor dicho, coloca en primer plano los recuerdos mejores, ¿no? Y va desterrando los recuerdos peores. O incluso cuando recuerda lo peor, la memoria que es ficción, además, ¿no? Los arregla, ¿no? Los hace menos, no sé, menos dolorosos, menos lacerantes a veces, ¿no? Pero la otra memoria, no, la que atañe a la sociedad y se proyecta luego hacia los seres humanos, hacia las personas, es siempre inducida, ¿no? Y es consecuencia de algo, es consecuencia, ¿no?, de la defensa del statu quo, de la defensa de una manera de ser, de una manera de sociabilidad, ¿no?, de un modelo de sociedad que ve en el recuerdo, en la memoria, en el retorno, ¿no?, a los errores cometidos, en el retorno a lo que sucedió y que nunca tendría que volver a suceder. Ve en ello un peligro, ¿no?, porque en definitiva es la memoria la piedra angular de la conciencia crítica, ¿no? Y sin memoria desaparece la conciencia crítica, cuando desaparece el gran referente de la memoria, ¿no?, a través de eso que se llama, ¿no?, la desmemoria, el olvido inducido. Y si uno piensa en algunos países como, no sé, los países latinoamericanos, en donde se impuso la desmemoria como razón de Estado, ¿no? Ya no solamente la desmemoria, no solamente el olvido, sino una suerte de amnesia como razón de Estado. Evidentemente eso deja a las sociedades a merced, ¿no?, de quienes sustentan esa peligrosísima teoría, ¿no?, del peligro de la memoria, el peligro de la recordación, el peligro del conocimiento, en definitiva. También la memoria es piedra angular de eso que llamamos conocimiento. Entonces es peligrosísimo, y de ahí que yo siempre he considerado, y esto no es ninguna presunción, ¿no?, la literatura como una gran defensora de la memoria, como un gran espacio de memoria, ¿no? Y en este sentido me siento muy cercano a muchos colegas escritores que tal vez nos hubiéramos sentido muy cómodos, por ejemplo, en algunos géneros, ¿no?, escribiendo ciencia ficción, por ejemplo, o escribiendo una literatura fantástica desproporcionada, ¿por qué no? Pero sin embargo, por una cuestión de ética, nos transformamos, ¿no?, en conservadores de la memoria. Lo que voy a decir puede resultar vanidoso, pero no es así. Pero es gracias a muchos escritores, entre los cuales yo me cuento. Y es que las sociedades, por ejemplo, chilena o argentina o uruguaya y también de otros países, es gracias al esfuerzo que hemos hecho y a lo que hemos escrito que conocen la historia. Porque en nuestros libros, ¿no?, desde luego ficcionando también, hemos hecho una especie de registro general de toda una época terrible y convulsa, la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Y han conocido la historia gracias a la literatura, porque en nuestra literatura está eso que la historia oficial, que la historiografía oficial no recoge, omite e ignora. Y no solamente a través de la literatura. Mira, hay un ejemplo que para mí es paradigmático. Hay un cineasta chileno que se llama Patricio Guzmán. Y Patricio se preocupó de registrar esos 1000 días que fueron del gobierno de Salvador Allende. Y en la medida de su esfuerzo, ¿no?, y de las posibilidades, que eran muy pocas, ¿no?, filmaba en 16 milímetros lo que iba pasando, no todos los días, sino en la medida que podía. Pero así llegó a juntar más de 1000 horas filmadas, ¿no? Esas 1000 horas filmadas se transformaron luego de un trabajo terrible,
salieron de Chile, ¿no? Esas latas de película gracias a la solidaridad de algunas personas, entre ellos unos diplomáticos suecos. Y con el paso del tiempo, ya en el exilio, Patricio Guzmán logró montar, ¿no? Y montó 3 películas, o una película en 3 partes, Llueve sobre Santiago. Recién en el año 1991, un año después que se acabó la dictadura de Pinochet, pudo mostrar esas películas en Chile, ¿no? En una universidad, en la Universidad Católica. Y la reacción de los estudiantes, primero era de un tal desconcierto, de una sorpresa, de una tristeza, de una bronca, porque les habían escatimado una información valiosísima. ¿Qué es lo que había ocurrido durante esos 3 años que simplemente eran presentados en una sola frase? Una dictadura marxista-leninista. Bueno, con las reacciones de esa gente, sobre la marcha, Patricio tuvo la gran idea de hacer otro documental, ¿no? Y lo realizó, ¿no? Simplemente registrándonos las reacciones de la gente cuando mostraba, ¿no?, todo ese trabajo que enseñaban eso, 1000 años de la historia que no podían perderse, lo que significó ese esfuerzo colectivo, lo que significaba la magnitud de un líder tan peculiar como fue Salvador Allende. Mostrar, por ejemplo, algo que, según la historia oficial, un grupo de personas, entre las que yo también estuve, ¿no?, los que fuimos parte de la escolta del presidente Allende, éramos presentados como una banda de delincuentes que habían sido, por fortuna, exterminados, ¿no? Y cuando hace la entrevista con algunos de los que sobrevivimos, ¿no?, al exterminio, ¿no?, la reacción de la gente era extraordinaria. Era primero decir, gracias compañeros, ¿no?, gracias por lo que hiciste, gracias por estar ahí, ¿no? A los que sobrevivieron, ¿no?, gracias por haber acompañado al compañero el último día, combatiendo ahí en La Moneda con él. Bueno, y eso cambió muchas cosas, ¿no? Y dio pie a algo. Esa memoria recuperada dio pie a un enorme movimiento estudiantil, a un enorme movimiento de la juventud, que se transformó en algo bastante decisivo, ¿no?, para una serie de cambios que vinieron luego en la sociedad. No en la magnitud con que esos estudiantes deseaban, desde luego, ¿no?, que el sistema es el sistema, ¿no? Pero algo se logró, ¿no? Algo, o sea, empezó el país a recuperar eso que se llama conciencia crítica, ¿no? Es decir, a tener un referente, porque hasta el momento de la proyección de esa película en 3 partes, lo que los estudiantes chilenos en sus textos de historia estudiaban, decía, ¿no?, por ejemplo, bueno, de que el país había sido conquistado, ¿no?, por don Pedro de Valdivia en el año 1542, en fin. Habían ocurrido algunas cosas, ocurrió la independencia de Chile, una guerra contra el Perú y Bolivia, la guerra del Pacífico en el año 1879, luego los gobiernos republicanos, democráticos, y se detenía en el año 1970, y se retomaba a partir de septiembre de 1973. Entre 1970 y 1973 no había pasado nada. El país se había esfumado, o sea, se había disuelto, ¿no?, y después volvió a tomar cuerpo de nuevo. Y si se piensa, ¿no?, que durante 16 años, 3 generaciones de estudiantes pasaron por esos libros de historia, ¿no?, con un pedazo de sus vidas, ¿no?, de su fundamental para saber quiénes eran como país, quiénes eran como nación, qué significaba en definitiva, ¿no?, tener un pasaporte que decía soy chileno. Tenían una falencia terrible, un hueco ahí monstruoso, ¿no?, una especie de agujero negro en la historia. Y es también, bueno, una vez más a través de la literatura, ¿no?, donde se ha conseguido registrar eso, ¿no?, y ahí yo me saco el sombrero con muchos de mis colegas latinoamericanos, porque sin proponérnoslo, sin que existiera una especie de declaración de principios, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que queremos hacer, pero desde México hasta el Cabo de Hornos, ¿no?, llegamos un día a la conclusión, algunos, de que había que escribir una literatura que significaba
ni más ni menos que la invención de un género nuevo. Un género que se sustentaba en tomar de otros géneros, en violar los géneros. Tomar de la literatura de viajes, de la literatura de aventura, del policíaco clásico, ¿no? De la literatura costumbrista, simplemente de la literatura conocida hasta entre 1900 y 1940, ¿no? Tomar también de la literatura moderna y tomar sobre todo mucho, ¿no? Del conocimiento de la historia que teníamos en tanto haber sido testigos directos y partícipes directos. Y nació un género que se llama novela negra latinoamericana, que luego se expandió. Era muy diferente al noir francés, al giallo italiano, a la novela negra que ya empezaban a escribir algunos autores españoles como Andreu Martín o Manuel Vázquez Montalbán. Era muy diferente porque primero era una literatura 100% contemporánea, ¿no? Y que eso se sustentaba, ¿no? en la recuperación de la memoria, en hacer un registro enorme, riguroso de la memoria, ¿no? Entonces, memoria, desmemoria, ¿no? Olvido, ¿no? Yo creo que, como digo, siempre es intencionado eso, ¿no? La desmemoria, el olvido, la amnesia como razón de Estado, ¿no? Y la única propuesta, ¿no? Para enfrentarse a eso, ¿no? es de una parte la propuesta estética, ¿no? De escribir una buena literatura y una literatura convincente, atractiva, ¿no? Seductora, y al mismo tiempo la obligación ética, ¿no? De que esa literatura sea parte de cuestiones fundamentales, ¿no? parte de la historia, que sea un gran registro, ¿no? para las generaciones del presente y para las generaciones del futuro. Yo creo que eso que existe, ¿no? Ese inmediatismo, ¿no? Ese individualismo exacerbado, ¿no? Ese cerrarse sobre sí mismos, mientras a mí no me dañe, no me atañe, es parte de o es consecuencia, digamos, ¿no? De la pérdida de un referente. Hasta el fin de la Guerra Fría, ¿no? Hasta el fin de la caída del muro de Berlín, para bien y para mal nos movíamos con referentes que eran muy sólidos, ¿no? De una parte estaba el capitalismo, la sociedad capitalista a la cual algunos combatíamos y queríamos reemplazar por otro tipo de sociedad. Por otro lado estaba la sociedad, digamos, de los países del este de Europa, ¿no? Que representaban algo, ¿no? Pero también entre medio habían otras opciones, ¿no? Que iban desde las opciones, por ejemplo, guevaristas, ¿no? Que en el caso de los latinoamericanos planteaban un latinoamericanismo alejado, ¿no? De los grandes polos de decisiones, ¿no? Hablábamos antes de memoria y desmemoria, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes desmemorias que yo constato cuando hablo con gente que es más joven que yo, ¿no? Y están interesados en los fenómenos políticos y sociales, ¿no? Es que ninguno de ellos tiene, por ejemplo, idea de algo que se llamó movimiento de los países no alineados, ¿no? Ninguno de ellos tiene la más remota historia de personas de la historia que como fueron Nehru y Tito, ¿no? Los dos grandes impulsores del movimiento de los países no alineados. Ninguno de ellos sabe que solamente dos países de América Latina eran parte de ese movimiento de los países no alineados, que eran Chile y Uruguay. Ninguno de ellos sabe o ignoran o no han tenido acceso a la información de qué significaba esa nueva opción, esa tercera vía, por llamarla de alguna manera, ¿no? Que era: no nos casamos ni con los rusos ni con los chinos, no queremos seguir caminos propios que son caminos independientes, ¿no? Y que se manifestaban, por ejemplo, en algunos liderazgos, ¿no? Que lejos de alejarnos de la utopía, ¿no? De cambiar el mundo, nos acercaban mucho más a la utopía, porque la utopía está ahí para eso, para caminar en pos de ella, aunque sepamos que cada paso que damos automáticamente hace que la utopía se aleje de ese mismo paso, ¿no? Es una especie de mecanismo así de proporción directa, ¿no? Y menos mal que nunca alcanzamos la utopía, que nunca la topamos, ¿no? Porque si no, el porvenir orwelliano no se hace entonces realidad. O sea, la utopía no está hecha para ser tocada por los hombres. La utopía está hecha para contemplarla y tomarla como un gran referente que ilumina y caminar en pos de ella, pero nunca llegar a tocarla. Bueno, o sea,
Se ignora, por ejemplo, ¿no? Yo tengo, no solamente por el hecho de haber nacido en Chile, ¿no? Y de haber participado también en esa experiencia, pero cada día que pasa, ¿no? Cuando reviso mis conocimientos, ¿no? Crece mi admiración por esa persona, por ese líder que fue Allende, porque a veces la historia da hombres preclaros, ¿no? Hombres con una capacidad de visión que se anticipan incluso a su época y por eso no los entienden, ¿no? Yo que lo conocí de cerca, ¿no? Casi íntimamente, a veces pienso en los momentos de cuando Allende se retiraba a reflexionar, a pensar, a dar un paseo por el jardín de una casa de reposo que estaba en los faldeos cordilleranos de Santiago. Se llamaba El Cañaveral. Y exigía estar solo. Y muchas veces yo hacía unos 100 metros de distancia, contemplaba la soledad de ese hombre, podía casi tocar, ¿no? La desazón que le provocaba tal vez la duda, ¿no? De no ser enteramente entendido en algunas de las cosas que planteaba. Por ejemplo, el año 1971, Allende habló ante el Consejo General de las Naciones Unidas. Se presentó como el presidente líder de un país pequeño al sur del mundo, ¿no? Que estaba empezando una experiencia transformadora de la sociedad de forma democrática y pacífica, pero que se encontraba, bueno, con la resistencia feroz no solamente, ¿no? De la burguesía nacional, de la expresión criolla de un capitalismo brutal, sino también del gobierno de los Estados Unidos, pero lo que había detrás era invisible, no se veía, no se palpaba. Y Allende habló entonces del creciente y peligrosísimo desarrollo de fuerzas que no respondían ante ningún gobierno, que no respondían ante ningún parlamento, que no respondían ante ninguna instancia ciudadana de control, pero que empezaban a tener un peso superior al de los gobiernos y de los estados en la economía, en la política, en la cultura, en la defensa, en la guerra. Es una denuncia de lo que 20 años más tarde iba a ser nombrado como la globalización de la economía, ¿no? Y del capitalismo, el neoliberalismo. Evidentemente en ese tiempo no lo entendió nadie. Está viendo fantasmas, ¿no? Pero fue capaz de intuir aquello, ¿no? Y denunciar que debía ser una de nuestras grandes preocupaciones teóricas, que teníamos que ser capaces no solamente de imaginar la vida que queríamos tener en lo inmediato, sino el futuro que queríamos tener, ¿no? y que debíamos ser capaces de desarrollar intelectualmente los mecanismos para defendernos frente a eso que venía, ¿no? Que ya empezaba a salir de un cascarón terrible, ¿no? Y se iba a transformar en esa especie de ave rock atroz, ¿no? Que se expandió por todo el planeta. No lo entendió, no lo entendimos, nadie lo entendió, ¿no? Bueno, cuando cae el muro de Berlín, aparentemente se impone un nuevo orden internacional. Pero lo que se impone es la idea de que un nuevo orden internacional ha llegado. Y cuando ese presunto nuevo orden internacional se transforma en un enorme desorden, bueno, la humanidad se convence de que el desorden es el orden, de que ese caos que provocó la hipotética victoria de uno de los dos bandos, ¿no? Era lo normal y lo natural. Y a partir de ese momento, bueno, con la pérdida de uno de los referentes, ¿no? Se llega, lamentablemente, salvo honrosas excepciones, a una suerte de letargo intelectual. El pensamiento crítico como que se paraliza, ¿no? El pensamiento crítico deja de lucubrar, de soltar ideas constantemente como venía ocurriendo. Ya no hay un Paulo Freire hablando de la educación liberadora, ya no hay un Ivan Illich, ¿no? Hablando de la relación, el nexo fundamental entre educación y trabajo. Ya no hay esos intelectuales, ¿no? que generan corrientes de pensamiento, salvo muy pequeñas y honrosas excepciones. Hay intentos de rebrote de aquello,
esperanzadores que se da a través, por ejemplo, de los primeros foros sociales que se hicieron en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, donde de nuevo se convoca, ¿no?, toda la capacidad pensadora, ¿no?, para responder o, digamos, para darle un bagaje intelectual a la resistencia, ¿no?, porque hemos pasado, ¿no?, de una etapa combativa a una etapa de resistencia pura, ¿no?, de resistir, ¿no? Y empiezan a aparecer los primeros fundamentos para decir, bueno, es que no se trata solamente de resistir por resistir, se trata de resistir para conseguir algo. Bueno. Pero la fuerza avasalladora, ¿no?, de la revolución del capitalismo, porque el neoliberalismo es una revolución con la que el propio capitalismo no contaba, ¿no? Yo a veces pienso que cuando Marx dijo el capitalismo lleva en sí el germen de su propia destrucción, tal vez se refería a esto, ¿no? Tal vez se refería porque el capitalismo empieza a superar la fase de la acumulación de bienes, ¿no?, pero que son de bienes devenientes de la explotación, ergo del trabajo. Alguien debe generar aquellos bienes que acumulan, ¿no? Y se transforma simplemente en un fenómeno de especulación constante. El fetiche del dinero deja de tener el valor simbólico que tuvo, ¿no? Hoy nadie sabe quién responde por el valor del dinero. Hasta la caída del muro de Berlín, por ejemplo, vivíamos encandilados con algunas certezas de que todo el dinero que circulaba en el mundo capitalista estaba respaldado, digamos, por si ocurría algo, ¿no?, por la enorme reserva de oro que había debajo de Fort Knox en los Estados Unidos. Y los que habitaban en los países del este estaban también convencidos, ¿no?, de que todo el circulante, el dinero que circulaba en los países del este, tenía el respaldo de la gran reserva de oro que estaba debajo del Hermitage en San Petersburgo. En muy poco tiempo supimos de que la reserva de Fort Knox no era tal, ¿no? Alcanzaba para hacer un par de argollas, tal vez, pero no más, ¿no? Y que la reserva del Hermitage era exactamente tan pequeña como esa. Entonces, que lo que respaldaba, ¿no?, al fetiche del dinero era otra cosa, ¿no? Y el neoliberalismo transforma entonces ese fetiche del dinero, o le da, digamos, un respaldo, ¿no?, y el respaldo se llama simplemente una economía especulativa sustentada en algo que se llama la precariedad constante. Descubren que a más precariedad, menos pensamiento, a más precariedad, más conformismo. Las tesis revolucionarias señalaban que la necesidad, ¿no?, generaba el impulso para cambiar las cosas. El neoliberalismo lo entiende muy bien y concluye en que es así, es cierto, la necesidad no es un gran motor, siempre y cuando la necesidad ataña a un sector de la sociedad, a una cierta clase, la clase obrera, el campesinado. Pero si la necesidad, precariedad, empieza a ser algo que atañe al grueso de la sociedad se paraliza. Y es lo que han conseguido hasta ahora. Entonces no es que nos hayamos alejado de la utopía o que ésta se haya alejado de nosotros. Es que nos pusieron una especie de antiparra, ¿no?, que es la antiparra de la precariedad, que nos impide, ¿no?, siquiera imaginar que existe otra posibilidad, ¿no?, que otra forma de vida es posible, que otra forma de economía es posible, que otra forma, ¿no?, de relaciones entre los seres humanos es posible. Y empezamos simplemente a aceptar lo que existe, porque nos generan también el miedo de que lo que viene puede ser peor, ¿no? Y creo que el caso más paradigmático de eso es España, que pensamos, ¿no? ¿Es el español intrínsecamente un reaccionario o un gilipollas? Yo creo que no. Incluso ese dicho popular católico, virgencita que me quede como estoy, ¿no?, se aplica a la política, pero absolutamente, ¿no? Y cuando hoy día leemos, por ejemplo, las encuestas que dan de que si las elecciones fueran hoy, la derecha obtendría un triunfo, pero apabullante, ¿no? Eso revela una falta terrible de imaginación de la gente, de los que queremos cambiar la sociedad, que somos incapaces de generar una propuesta que sea seductora, convincente, ¿no?, y que represente realmente los intereses de las grandes mayorías, ¿no? Es la gran misión que tenemos por delante, y mientras no lleguemos a eso, no queda más que resistir, ¿no? Resistir para decir
Miren, aunque no la veamos, hay algo que está ahí, se llama utopía, ¿no? A lo mejor si movemos las nubes, si desbrozamos, sacamos el cañaveral y llegamos a la orilla del valle, la vamos a ver de nuevo, ¿no? Y lamentablemente a eso se ha reducido la vida hoy día, ¿no? A resistir, que no está mal tampoco, ¿no? Pero a mí se me ocurre que tal vez en 2 generaciones más vamos a volver a tener un esfuerzo constructor, ¿no? De sociedad, de vida, ¿no? Pero creo que a lo que queda de esta generación en la que yo me inscribo, ya la próxima, no le queda más que resistir. Y si no se resiste, no, la posibilidad de volver a vislumbrar la utopía se hace imposible. Creo que, no sé si huérfano de imaginación o si con una imaginación muy frenada, ¿no? muy así intencionadamente contenida, ¿no? Porque la imaginación es peligrosa. Todo esfuerzo imaginativo siempre conduce a algo, ¿no? Y eso es peligroso. Entonces, bueno, se ha sembrado, ¿no? una especie de teoría del conformismo, ¿no? Que, ya que citas a R.H. Moreno Durán, ¿no? Él en una novela que se llama Los felinos del canciller, ¿no? Establece una especie de comparación entre lo que son las clases pudientes, lo que eran las clases pudientes colombianas, ¿no? Y la gente que sin saber cómo combatir a esas clases pudientes tenía que decidir o entre irse al monte o buscar dramáticamente la posibilidad de ser absorbidos por el sistema para que los nombraran algo, para que les permitieran existir, ¿no? Curioso, un escritor olvidado, muy bueno a mi juicio, bueno, de poca obra pero muy bueno. Bueno, yo creo que hoy día, bueno, la imaginación se ha transformado, ¿no? En algo peligrosísimo. Si ya en el discurso oficial, por ejemplo, existe como una especie de descalificación, esas son imaginaciones suyas, ¿no? No venga acá con ocurrencias o imaginaciones, ¿no? Y por último se está pervirtiendo incluso la idea misma de la imaginación, ¿no? Y se está empezando a creer que es una especie de retorno a lo mismo, de revolverse encima de lo mismo. Mira, si miramos el discurso político, y en el caso de España eso es dramático, es tan pobre de imaginación, ¿no? Tan dramáticamente pobre de imaginación, que han reemplazado la capacidad que muchos políticos no tienen de imaginarse cosas, ¿no? Las han reemplazado con prótesis, ¿no? Como por ejemplo el feminizar las palabras, ¿no? Para ocupar la mayor cantidad de tiempo posible sin decir nada, ¿no? Porque si el tiempo empleado, en vez de decir compañeros todos, en decir compañeras todas y compañeros todos, en miembros y miembros, etc., ese miembro que sobra, ese tiempo que empleado en la mirada de aquellas palabras se empleara realmente en la formulación de ideas, seguramente las cosas serían diferentes, ¿no? Pero se va cada vez más hacia eso, es decir, bueno, la banalización del lenguaje, ¿no? Un poco hasta la vulgarización de los conocimientos que más o menos no tienen, pero se suelen acercar a ellos, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, un tipo que tiene todas las pretensiones de ser presidente algún día del gobierno de España, como Albert Rivera, ¿no? Cuando hizo su gran presentación política en las Cortes, ¿no? Reconoce abiertamente, ¿no? Que conoce a Kant, pero no lo ha leído nunca. Entonces, y eso es aceptado, decir, ¿no? Alguien que en el Parlamento dice algo así, ¿no? Tendría que ser llamado por el presidente en ese momento de las Cortes y decirle que a usted es un patán, váyase de aquí, ¿no? Y cuando sea educado regrese, ¿no? Bueno, y es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que vemos, ¿no? Y eso es manifiestamente una pobreza de imaginación terrible. Yo creo que es un poco del parte de una cultura de mientras no me afecte, no me atañe, ¿no? que se ha impuesto, ¿no? Parte también de las prótesis que existen para reemplazar algo que es muy necesario y que antes existía. Por ejemplo, cuando el gobierno de Aznar metió a España, ¿no? en la aventura de la guerra de Irak, ¿no? La reacción, ¿no? de la mayoría de los españoles fue una reacción casi de necesaria catarsis, no decir, hasta aquí hemos llegado, no. Y hubo un vuelco, era una decisión política.
Eso fue posible porque todavía no existían los foros sociales. Pero si en ese tiempo hubiese existido Facebook y Twitter, no teníamos a ese millón de personas en la calle. Teníamos 1 millón de tweets diciendo yo no estoy de acuerdo y que no conducían absolutamente a nada, ¿no? Si en ese tiempo hubieran existido algunas prótesis como las plataformas de org para pedir, para solicitar cosas, que no llevan jamás a nada, no hubiéramos tenido ese millón de gente en la calle, hubiéramos tenido una recogida de firmas por internet para decir no a la guerra, ¿no? Y no hubiera cambiado absolutamente nada, ¿no? Entonces, no es que no nos atañe el dolor ajeno, ¿no? Es que se nos ha desarticulado también la posibilidad, ¿no?, de ser solidarios, de ser empáticos con ese dolor, ¿no?, de hacerlo nuestro. Fue tremendamente conmovedor, ¿no?, ver la fotografía de ese niño, Elian creo que se llamaba, que estaba en una playa, ¿no?, tirado, ¿no?, que reflejaba, bueno, el drama de algo que está ocurriendo. ¿Por qué fue olvidado ese niño? La foto no fue olvidada ciertamente, pero fue olvidado porque cuando la gente se empezó a preguntar cómo es posible que ese niño llegara a esa playa, empezamos a descubrir cuáles eran los intereses que habían llevado a esa situación. ¿Qué había hecho Europa? ¿Qué habían hecho los Estados Unidos? ¿Por qué habían intervenido en esos países? ¿Qué significó el desarrollo de las llamadas primaveras árabes? ¿Quién las movió, las promovió? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? Cuando algunas personas empezaron a descubrir, por ejemplo, que, bueno, si bien es cierto que Gaddafi era un dictador, pero ese era el dictador que instalaba la jaima en los jardines de la Moncloa y le regalaba un caballo a Aznar y montaba la jaima en los jardines del Eliseo, ¿no? Y Occidente lo soportaba porque su modelo de sociedad libia era un freno a algo que se llamaba integrismo religioso, que no era un gobierno democrático según nosotros concebimos la democracia. Absolutamente sí, no era, ¿no? Cuando descubrimos, ¿no?, que no solamente que en Irak no había armas de destrucción masiva, sino que Saddam Hussein era un dictador, es cierto, pero mantenido por Occidente como una forma también de frenar el wahabismo y el integrismo religioso, ¿no?, para proteger las fronteras de Israel. Cuando descubrimos de que el gobierno, ¿no?, de el Assad en Siria no era un gobierno democrático, era una dictadura extraña, pero también descubrimos de que convivía perfectamente con los gobiernos no democráticos de Occidente, por una parte porque era un freno al integrismo religioso y por otra parte porque era una garantía de paz para los intereses de los grandes capitales occidentales que explotaban el petróleo de Irak, de Siria y de Libia. Entonces, cuando descubrimos que al final ese niño murió por una decisión tomada en un consejo de dirección de accionistas de una compañía petrolera, de muchas compañías petroleras, ¿no?, y que fue seguida por los gobiernos y por los estados, ¿no?, de manera totalmente, bueno, irreflexiva, sin siquiera informar a los ciudadanos, vamos a invadir países por esto. Tal vez el único honesto fue Aznar. Es muy curioso que dijo, el petróleo va a costar 20 centavos, o sea, por eso lo hacemos, vamos a tener el petróleo mucho más barato, ¿no? Bueno, eso empezó a generar una especie de antipatía, ¿no?, hacia el niño, hacia el muerto en la playa. Es decir, es mejor no saber, es mejor no saber, es mejor no sentir. La conmoción que causó el saber, por ejemplo, que muchos de los refugiados que huían de las guerras generadas por Occidente, ¿no?, en el Medio Oriente, estaban muriéndose de frío, porque un país de la Unión Europea no los dejaba cruzar su frontera, ¿no? ¿Generó alguna reacción de Europa? No generó absolutamente ninguna, ¿no? Tal vez un par de reuniones del Consejo de Europa para decir esto es intolerable, esto no puede ser así, ¿no?
Pero en la ciudadanía, en el grueso de los europeos, salvo honrosísimas excepciones, los que se atrevieron a recibirlos a los países donde llegaron y dijeron, no, los refugees welcome, los esperaban con té y con frazadas, que yo, pero una minoría. Ojo. Pero en el grueso de la población no hubo sino antipatía. Y esa antipatía, bueno, ha sido creciente, ¿no? Se ha ido cultivando, ¿no? Ya empezaron a ser un peligro. Ya empezaron a ser el otro peligroso. Se puede empatizar con el otro en la medida que el otro está sufriendo. Pero cuando el otro llega entonces a nuestra casa, ¿no? y se debe manifestar la verdadera empatía con el otro, entonces, bueno, empieza a ser visto como un peligro. El otro viene a quitarme parte de lo mío, el otro es un peligro. Bueno, y eso es todo, no nace porque el hombre o el ser humano sea intrínsecamente perverso, ¿no? Eso es ideología pura, ¿no? Eso es ideología pura, o sea, el sustento fundamental, ¿no?, del capitalismo en esta que es su última fase, ¿no? Es un sustento neofascista. Es una reedición del fascismo. Y ya lo estamos viendo, no son solamente palabras. Lo estamos viendo en algunos países de nuestro entorno, lo vemos en Polonia, ¿no? Lo vemos ahora lo vemos en Hungría. Estamos viendo incluso en el Parlamento Europeo algunos discursos que son claramente ya no neofascistas, sino fascistas de frentón, ¿no? Y eso evidentemente hace que genere en el ciudadano una cierta preocupación, y como esa preocupación necesita un culpable, ¿no? El culpable tiene que ser el más fácil, el que está sufriendo, y desaparece absolutamente cualquier posibilidad de empatía. Ha sido un camino muy difícil, ¿eh? Ha sido un camino muy difícil. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé tarde a escribir novelas, ¿no? Yo empecé a escribir desde joven, pecado de juventud, fui poeta. Me interesaba la dramaturgia. De hecho estudié en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, ¿no?, para ser director de teatro y dramaturgo, ¿no? Quería escribir obras de teatro. De hecho escribí algunas, monté, llegué a tener un teatro propio en Quito, en Ecuador, ¿no? Tengo en mi currículum haber ganado el Festival Mundial de Teatro con una obra mía, ¿no? Pero siempre me tiraba, ¿no?, a la escritura desde el relato, pero sabía que era un proceso muy lento. Bueno, había publicado, digamos, 2 libros de cuentos cuando terminé la primera novela, y de una manera muy ingenua, ¿no?, me acerqué a algunas editoriales. Te estoy hablando del año 1987. Entonces la presentación era muy simple: hola, mira, soy chileno, soy escritor, acabo de terminar una novela. ¿Como quién escribes? ¿No? Entonces tú dices, no, escribo como yo. Entonces decía, no me entendiste la pregunta. ¿Escribes como García Márquez, como Vargas Llosa, como quién? Y tú, bueno, sentías que va a ser muy difícil explicarle que escribo como yo, que tengo un lenguaje propio, o creo tenerlo, que estoy desarrollando un camino que es propio y una forma de expresarme, ¿no?, que es propia. Bueno, y fue terriblemente difícil, ¿no?, el abrirme paso, es decir, el que me dijeran, oiga, lo vamos a considerar, lo vamos a leer, ¿no?, y le daremos una respuesta. Bueno, se creó un cliché, se creó un estereotipo con algunos de los autores del boom, que por cierto se merecen todo el prestigio que tienen, porque son grandes escritores. O sea, para mí la lectura de 100 años de soledad y de Rayuela de Cortázar marcaron 2 hitos fundamentales en mi forma de concebir la literatura y la palabra escrita, ¿no?, y la expresión. Cuando yo leí esas 2 novelas, ¿no?, me pasó lo mismo que le pasó a García Márquez cuando leyó a Kafka. Pensó, coño, se puede escribir así, ¿no? Bueno, entonces yo también descubrí en ello, se puede decir todo entonces, ¿no? Se puede inventar, se puede tener un lenguaje propio, o sea, no todos tenemos que escribir como los clásicos de la literatura española que leíamos en el instituto. Bueno, costó pero muchísimo, ¿no? Pero a fin de cuentas son más los que han quedado en el camino, que no han encontrado reconocimiento, ¿no?, y que se lo merecían, pero de verdad, en gran medida, ¿no? Y ese estereotipo, ¿no?, de la literatura latinoamericana, incluso hay un editor que se atrevió a decir, o sea, una vez que desaparezcan García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, se acabó, o sea, no hay nada, ¿no?, detrás.
una insolencia muy grande, ¿no? En mi caso personal, es muy curioso, a mí un poco me abrió camino un crítico que escribía en un periódico de derecha, Rafael Conte, que era crítico de ABC, ¿no? Que un día, bueno, un amigo le dijo, oye, un amigo periodista en Alemania, el periodista español le dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo una novela que ha ganado un premio muy simpático que dan en Oviedo que se llama Premio Tigre Juan, ¿no? Me gustaría que la leyeras. Y Conte le dijo, no, tengo muchísimo que leer, tengo, sabes, así una montaña de libros, y le dijo, no, te lo pido como favor personal, léela. Bueno. Y Conte le hizo caso, ¿no? Y de pronto me sorprendió el ver que aparecía, coño, una crítica de Conte que era muy riguroso, además como crítico, que me ponía, pero por las nubes, ¿no? Y ahí, bueno, cesaron las preguntas de cómo a quién escriben. Dijeron, este tío escribe como Sepúlveda, fantástico, o sea, lo podemos considerar y tomar en cuenta, ¿no? Pero ha sido un camino tremendamente difícil, ¿no? No es que los maestros del boom, que no están todos los que son, ni son todos los que están, o sea, para mí los que abrieron un camino así muy fuerte fueron, o sea, evidentemente García Márquez, Cortázar, Rulfo, Vargas Llosa, Carpentier, ¿no? Pero hay otros que se pusieron ahí a la cola, ¿no? Y no merecían mucho estar ahí, porque su obra es muy débil, ¿no? Y después vino una generación post-boom que se llamó, que también tiene grandes autores, ¿no? Que también sufrió esa categorización, ese encajonamiento. Ustedes son del post-boom, y la gente como yo, que éramos el post-post, cuando ya fue terriblemente terrible, ¿no? Y los pobres que venían detrás, que iban a hacer el post-post-post, y lo iban a tener peor, ¿no? Y fue muy difícil, y para los nuevos ahora es mucho más difícil, realmente es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la concentración, ¿no?, de la propiedad de las editoriales en muy pocas manos, ¿no?, eso que se llama monopolio, ¿no?, y que existe, ¿no? Cuando vemos, ¿no?, que cada vez se aglutina en más pocas manos una mayor cantidad de editoriales, ha hecho que la literatura sea considerada un negocio, ¿no? Hace muy poco, en una reunión en Portugal, un gran editor portugués me decía, vengo espantado de algo que oí. Acabo de escuchar al jefe de promoción de Random House, Mondadori, diciendo, los escritores que escriben en portugués y en español no tienen ni la menor idea comercial para escribir. Bueno. Y eso se ha impuesto. Hoy día no deciden los editores, decide el gerente de ventas, el manager, ¿no? Y eso ha hecho que veamos algunas cosas que son muy curiosas. Un boom de la literatura escandinava. Hay buenos, claro que hay buenos, como en todas partes. Hay muy buenos escritores. Para mí el mejor de todos es el islandés Arnaldur Indridason, ¿no?, de ese boom de la literatura escandinava. Antes de ellos publicaba un tremendo escritor que a mi juicio se mereció el Nobel y se no se le dieron, que fue Henning Mankell, ¿no?, porque transformó además el género, ¿no?, de esa novela de misterio y la policíaca escandinava, porque Mankell era un escritor rigurosamente ético, ¿no?, y usaba el subterfugio de una historia criminal para contar una historia política detrás, ¿no? Baste con leer, por ejemplo, una novela que se llama La Leona Blanca para saber qué era el apartheid en Sudáfrica, ¿no?, con todo el apartheid como una especie de anécdota dentro de la novela. Pero los otros, bueno, no, porque hoy día te encuentras con esto, es decir, no hay espacio para publicar autores de lengua española, por ejemplo, porque, bueno, hay países que son más ricos, financian las traducciones de los autores que quieran exportar y pagan los costos de la edición. La editorial se convierte en una miserable imprenta, ¿no? Lo mismo ocurre con los autores de lengua inglesa. El British Council paga el 100% de las traducciones. Nosotros estamos en una situación absolutamente injusta desde el punto de vista de decir vamos a competir de iguales, ¿no?, para ganar lectores. No, cuesta muchísimo, ¿no? Y va a ser peor. Si tú te vas a las grandes superficies, por ejemplo,
vas a ver los mesones de las grandes superficies llenos de traducciones que son de autores, bueno, de lengua inglesa, ¿no? A la hora de generar preferencias en los lectores, si tú ves, por ejemplo, el canon de Amazon, no hay autores de lengua española, son todos de lengua inglesa. Si vas a ver el canon que publican, por ejemplo, las grandes superficies, a veces los libros que colocan en sus escaparates, bueno, de cada 10 autores no anglosajones, uno de lengua española de casualidad metido ahí, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no?, que tenemos y que fue muy difícil y bueno, y lamentablemente las cosas apuntan a que van a ser mucho más difíciles todavía.